Bueno, se puede ver eso en el zoológico. Bueno, lo siento, así que sí, soy Philip y soy miembro de la Facultad del MIT y hablaré sobre esta perspectiva que he tenido durante un tiempo, que los modelos generativos son. Me gustan los datos como un nuevo tipo de datos, pero son mejores que los datos normales, así que creo que di esta charla por primera vez hace unos años. Podría haber sido un así que esta es la misma historia, pero actualizada con todas las cosas nuevas y creo que es una historia que finalmente está comenzando a cobrar fuerza y a ser realmente apropiada para los modelos actuales, así que hablaré sobre el uso de datos del género de modelos como GANs, ese gato es otra vez o enfermera. Bueno, la escena de la oficina es un nerf, está bien. Así que la mayor parte del tiempo en el aprendizaje automático y muchas veces en la visión por computadora tomamos nuestros datos como fijos y, lo siento, otras personas escuchan un eco o soy solo yo donde estoy. Estoy de pie, soy solo yo, está bien, no hay problema, solo escucho un eco, sí, así que la mayoría de las veces tomamos los datos como fijos e intentamos diseñar mejores formas de usarlos. Algoritmos de mejor aprendizaje que pueden ingerir esos datos y darles sentido. Eso y lo que me interesa en estos días es más acerca de mejorar los algoritmos de aprendizaje diciendo que tenemos transformers, tenemos buenos algoritmos de aprendizaje, tenemos descenso de gradiente, pero tal vez los datos sean en realidad lo más importante desde el principio, no es una nueva perspectiva. Mucha gente ha trabajado para crear mejores datos, pero el tipo de mejores datos del que quiero hablar hoy son los datos del modelo generativo. Entonces, la perspectiva que quiero dar es que los modelos generativos son una forma de tomar algunos datos como entrada y salida. Mejores datos, por lo que se trata de convertir datos a este objeto al que me gusta llamar datos más una mejor versión de los datos originales y todos los proyectos de los que hablaré hoy están en este marco donde realmente no cambiamos el algoritmo de aprendizaje. Simplemente cambiamos los datos, simplemente mejoramos los datos mediante el modelado generativo, ¿está bien? Entonces la primera forma en que esto puede suceder, con la que creo que muchos de ustedes estarán familiarizados, es que los modelos generativos pueden tomar un conjunto de datos finito, llamémoslo datos pequeños y generan datos más grandes, pueden convertir datos pequeños en Big Data, por lo que la forma más sencilla de que esto suceda es que el modelo generativo ajuste una densidad continua a las muestras de datos, como puede ver a la derecha, y puede interpolar entre los puntos de datos para obtener este infinito de datos y podría haber extrapolaciones estructurales más interesantes que también pueden ocurrir, pero incluso si solo piensas en ello como una especie de interpolación entre tus datos de entrenamiento, eso es bastante poderoso, está bien. Así que es una especie de imagen estándar de modelado generativo y en este marco que se trata de convertir datos pequeños en datos más grandes, no voy a presentar otra propiedad estructural de los modelos generativos que pueda mejorar sus datos y luego entraré en nuestros proyectos específicos sobre eso, está bien. La otra propiedad realmente importante de los modelos generativos, los modelos no solo obtienen más datos, sino que también obtienen algunas variables latentes en la mayoría de los marcos que tenemos, por lo que la forma habitual en que funcionan los modelos generativos profundos es que toman como entradas algún tipo de algo que a veces se llama ruido, pero realmente no me gusta pensar en ello como ruido. Creo que es más como si nos tomaran perillas de control de entrada, variables aleatorias que controlan las propiedades de la salida. Bueno, si ingresas algún conjunto de configuraciones de control de tu vector Z que se incluyen en tu modelo, lo harás.
páselo a través de una red generativa y obtendrá una foto particular como salida, y si toma una configuración diferente obtendrá una salida diferente para que los valores de Z controlen todas las propiedades visuales de su salida. Y una de las cosas que hemos visto mucho en los últimos años es que puedes manipular estas variables latentes para editar la salida y dirigirla y controlarla de maneras realmente interesantes. Así que no pienses en la entrada a tu modelo generativo como ruido. Es como estas perillas de control. Si gira las perillas de control al azar, sí, obtiene una imagen aleatoria, pero no tiene que girarlas al azar y es más interesante si no lo hace. Así que si solo giro una perilla en una dimensión de mi variable latente, en este modelo de escaneo de hace unos años, harás que el pájaro gire, y si giramos otra perilla haremos que el fondo cambie de color para que obtengas este tipo de factores latentes desenredados que emergen y que dan mucha información. Control adicional sobre sus datos. Está bien, si eso fue en la era GAN, y luego, por supuesto, aparecieron los modelos de difusión y los modelos de imágenes de texto y las variables de control que tal vez sean aún más interesantes en la era actual son los controles de texto, por lo que las variables de control no tienen que serlo. Solo pueden ser las llamadas variables latentes. También podrían ser entradas condicionales como texto, así que aquí tienes un ejemplo del modelo de plataforma rodante, una foto de un grupo de robots doblando el estado. Ingresa, ese es el edificio en el que trabajo y sabes que obtienes esa salida. Bien, esta es la segunda forma en la que quiero enfatizar que los modelos generativos toman datos y hacen algo mejor como salida, una mejor versión de los datos como salida. Bien, entonces tomas datos pequeños como entrada, obtienes datos más grandes, interpolas y tal vez extrapolas en algunas maneras, pero también obtienes estas variables de control subyacentes. Así que quiero mostrarte algo que puedes hacer con ambas propiedades ahora, y lo que puedes hacer es tomar una foto y ahora puedes incrustarla en tu espacio latente de tu generativo modelo, así que encuentre las variables de control de su modelo que generan esa foto. Esto a veces se llama invertir el modelo generativo. Está bien, y ahora ha convertido un punto de datos en este objeto más poderoso. Estos datos más el punto son datos acoplados con este carril de variables y puedes editar esas variables latentes para hacer una especie de visualización contrafáctica. Puedes preguntar cómo se vería si cambiara la iluminación o el ángulo de la cámara de este gato, y si el modelo ha aprendido esos factores de variación, puedes editar esos factores, y si me muevo en el espacio latente, obtendré todas estas imágenes diferentes de ese gato. Así que hice que, ya sabes, los puntos de datos discretos cobren vida. Está bien. Hay mucho trabajo interesante sobre eso en los últimos años. Algunas de las referencias son ahí abajo en la parte inferior, y uno de los que hicimos es este que combina puntos de vista degenerativos. Esto es de mi alumna Luki Chai, quien se acaba de graduar hace unos días. Así que este es uno de sus proyectos geniales. Lo que ella hizo. Ella tomó una foto y un clasificador imperfecto, y el objetivo era en el momento de la prueba hacer que el clasificador funcionara mejor, pero no editando el clasificador, sino simplemente editando los datos para obtener tal vez un resultado ruidoso. Clasificador imperfecto C. Pero podemos convertir esa imagen de entrada en esta versión de datos plus de esa imagen de entrada. Podemos incrustarla en el espacio latente de nuestro modelo generativo, y ahora podemos probar diferentes variaciones de cómo se vería ese gato si cambio las variables latentes en diferentes direcciones. Por lo que a veces esto se llama aumento de datos generativos. Esto es con GAN, ya sabes. Un proyecto que alguien debería hacer es simplemente hacer esto de nuevo, pero con una difusión estable.
debería hacerlo mejor y luego, si reúnes todas esas salidas del clasificador aplicadas a todas estas nuevas vistas de datos, obtendrás un resultado más sólido y preciso. Sabes que este método solo proporciona un pequeño aumento en el rendimiento, pero al menos lo fue. Fue interesante verlo, así que la intuición es que tal vez tu clasificador imperfecto solo haya sido entrenado en un ángulo en particular, o condición de iluminación, y si aumento mis datos con todos estos tipos de vistas contrafácticas, una de ellas se clasificará con confianza y luego mi ensemble puede producir una mejor predicción que mi predicción inicial de la imagen de entrada. Bien, la historia hasta ahora es esa. Demostramos que si aumenta sus datos en el momento de la prueba, puede mejorar el rendimiento o la solidez de la clasificación. Puede hacerlo con el aumento de datos tradicional, tomar accesorios aleatorios y espejos, pero si tiene un modelo general, potencialmente puede hacerlo mejor y, por supuesto, estábamos interesados. Podrías hacer ese aumento en el momento del entrenamiento y entrenar un modelo más robusto, o podrías ampliarlo. Más allá de las fotos de una categoría, como gatos, podrías hacer esto en ImageNet. Lo intentamos y mucha gente probó el aumento de datos generativos. Se ha probado durante décadas y al menos hasta la era GAN. Solo diría que realmente no funcionó, ideas realmente interesantes, pero todas estas cosas te dieron una mejora del 1% en un dominio limitado, pero en el último año algo ha sucedido. Realmente cambiaron los modelos nerviosos, finalmente se han vuelto muy amplios. Puedes hacer casi cualquier tipo de fotografía y muy fotorrealista, y ahora no voy a entrar en este artículo en detalle. Este no es mi trabajo, pero es un artículo realmente genial. Eso simplemente salió haciendo cosas similares pero con difusión estable en lugar de otra vez, y lo que fue notable para mí acerca de este resultado es que finalmente obtuvieron una gran mejora en el rendimiento en ImageNet, por lo que ese es simplemente el objetivo que hemos estado alcanzando durante muchos años y pudieron hacerlo, por lo que fue un artículo genial de ver, y el método exacto no es demasiado complicado. Afinas un modelo generativo en ImageNet y luego tomas muestras de datos adicionales de ese modelo, así que ahora tienes una especie de copia aumentada de su conjunto de datos. Está bien, así que consulte ese documento. Entonces se trata de aumento de datos generativos, pero también tenemos curiosidad por saber si puede hacer algo un poco más extremo que no sea aumentar datos reales, sino simplemente entrenar con muestras de su modelo generativo, por lo que no tiene datos reales para su aplicación downstream. Simplemente le habrán dado un modelo generativo y desea entrenar con muestras de ese modelo. Está bien. Esto es como modelos generativos como una nueva fuente de datos en lugar de descargar datos de ImageNet. Configura la descarga U en este proyecto Big Bang y hoy en día, y te mostraré en un segundo que descargas difusión estable u otro modelo. Está bien, entonces, en lugar de entrenar con muestras de un conjunto de datos, entrenas con muestras de un modelo generativo que se te ha proporcionado, y en este proyecto vamos a hacer uso de esta idea de que el modelo generativo es una especie de motor que puede generar infinitas versiones de los datos y también tiene variables latentes indicadas en ese círculo rojo que puedes manipular para lograr un mejor rendimiento. Vale. Entonces lo que exploramos aquí es entrenar un tipo de incrustaciones visuales de propósito general. Queremos tener un operador WinTabek previamente entrenado y el algoritmo que usamos es aprendizaje contrastivo. Bien, esta es una imagen del aprendizaje contrastivo estándar, un método. ¿Cómo simplear? Si estás familiarizado con eso, entonces tienes dos puntos de datos. Tienes un punto de datos, haces una especie de aumento como dos cultivos aleatorios,
dos accesorios diferentes de ese tigre y entrenas un codificador F que intentará alinear las incrustaciones de esas dos vistas diferentes del mismo objeto, y si tienes una vista de un objeto diferente, entonces un animal completamente diferente de una parte diferente del espacio de datos debería tener una incrustación subrayada y ver. Este es el objetivo contrastante donde separas estos pares negativos y reúnes dos vistas de la misma cosa, un llamado par positivo. Está bien, entonces, si puedo tener variables latentes que me permitan ver cómo se vería un objeto bajo diferentes aumentos generativos contrafácticos, esa es naturalmente una forma en la que puedes obtener diferentes vistas que forman sus pares positivos para el aprendizaje contrastivo, y eso es lo que exploramos aquí. Así que comenzamos con nuestro espacio de variable latente en rojo, manipulamos la variable latente un poco y luego vemos qué hacen las representaciones y, en el ejemplo de CAD, si manipula la variable latente, variable solo un poco, obtienes una vista de cámara diferente. Tal vez el gato sea aplastado en una publicación diferente, está bien, y luego haces un aprendizaje contrastivo en esa salida de datos, así que observa que el alumno contrastivo es el mismo que antes, no estamos editando el aprendizaje algoritmo, solo estamos editando la forma en que definimos los datos de entrenamiento, así que para poner esto al lado del tipo de forma estándar de hacer esto es lo que hace Sinclair y la mayoría de los algoritmos de aprendizaje contrastivos actuales. Toma una muestra de datos y aumenta cambiándolos los colores o recortándolo, y el objetivo es que sean dos vistas diferentes de la misma cosa, pero con un modelo generativo tomas una variable latente, manipulas esa variable latente y el objetivo es nuevamente que sean dos vistas diferentes de la misma cosa. Pero las manipulaciones pueden cambiar la pose 3D, las condiciones de iluminación son mucho más ricas que solo el aumento de datos del espacio de píxeles estándar. Está bien, déjame mostrarte algunos resultados de este documento, así que entrenamos con muestras del gran modelo GAN. Este es un hace unos años y lo que vamos a comparar es si entreno con datos reales o datos generados, y si aplico aumento de datos en el espacio de píxeles o en el espacio latente. Entonces lo mejor será entrenar con muestras de un conjunto de datos y haciendo un aumento en el espacio de píxeles, y la parte inferior será que no se le proporciona un conjunto de datos, se le proporciona un modelo que ha tomado como muestra de ese modelo y puede hacer un aumento en el espacio latente o en el espacio de datos. Está bien, entonces la imagen que tenemos tenemos una muestra X, la transformamos en un espacio de datos entre un recorte, por ejemplo, y luego entrenamos un codificador, y aquí abajo tenemos un espacio de muestra y latente y, es difícil para mí alinear el mouse, pero obtenemos una transformación en latente. Espacio podemos hacer transformaciones adicionales en el espacio de píxeles y luego entrenamos ese codificador en esos como nuestros pares positivos. Bien, si hacemos esto simplemente claro en este tipo de configuración simple con una red bastante pequeña, obtenemos cierta precisión, y si solo entrenamos a sim claro, al hacer solo aumentos del espacio de datos en muestras de un modelo generativo en esa época, obtuvimos una precisión bastante menor y muchos otros autores encontraron cosas similares. Si entrenas un modelo con datos sintéticos de Big Bang de la era GAN, simplemente no es realista suficiente y no funciona tan bien como entrenar con datos reales. Pero lo bueno de este artículo es que descubrimos que con las variables latentes casi se puede compensar la brecha que perdimos debido al realismo y la calidad de la datos de muestra solo porque tienes esta estructura adicional que puede ayudarte a definir mejores pares positivos, así que volveré a esto en un minuto, pero ese fue un resultado mixto hace unos años, está bien, solo en los últimos meses.
Intentamos esto nuevamente esencialmente o una versión ligeramente diferente, pero con el último modelo, por supuesto, estás pensando bien, ¿qué pasa con la difusión estable o imaginar uno de estos modelos? En este documento te mostraré lo que hicimos, pero esencialmente. Definimos pares positivos muestreando dos imágenes de la misma entrada de texto en división estable y luego controlamos la difusión estable y luego hacemos aprendizaje contrastivo. Además de eso, está bien, así que aquí está la configuración experimental. Voy a mostrar dos experimentos. El primero es muy simple, solo es comparar si entreno en n muestras de datos sintéticos, entonces n muestras de difusión estable versus n muestras de un conjunto de datos real y eso corresponde a esta imagen. Puedo muestrear imágenes reales o terminar imágenes falsas y luego voy a entrenar a mi alumno contrastivo solo con esas n imágenes. No voy a usar ninguna estructura adicional. Será el mismo algoritmo y así es como se ven los resultados para varios algoritmos de aprendizaje diferentes, por lo que estas son representaciones diferentes. Los alumnos son emocionalmente contrastantes. Estudiantes y también tenemos un codificador automático enmascarado y en verde es si entrena estos sistemas con datos reales y en naranja es si los entrena con datos sintéticos. En ambos casos están entrenando exactamente con la misma cantidad de muestras de datos y la observación. Aquí es similar al documento sobre aumento de datos del equipo de Google con David Leet y sus coautores. Encontramos que el entrenamiento con datos sintéticos le brinda un gran aumento en el rendimiento o un aumento considerable en el rendimiento que de alguna manera desaparece una vez que comienza a llegar al techo de esta curva. Está bien, entonces, porque los datos sintéticos son estrictamente mejores y la respuesta es no si tenemos un hiperparámetro en la forma en que tomamos muestras de los datos sintéticos, que es la escala de guía del clip y ese tipo de control de qué tan limpio o prototípicos son los datos y si ajustamos este hiperparámetro vemos que si lo ajusta mal obtiene datos sintéticos que en realidad no ayudan y si lo ajusta justo en el lugar correcto entonces se sintetiza. Lo que sí me ayuda la lección aquí es que los datos sintéticos no son estrictamente mejores, son como datos con más oportunidades, datos con estos parámetros de control adicionales. En este caso es un parámetro de control, la escala de guía y dos nuevas habilidades de guía. Es algo que se puede hacer con datos sintéticos, pero no reales. Datos y eso resulta tener un gran impacto en el rendimiento, por lo que los datos sintéticos le brindan esa nueva oportunidad y si aprovecha esa oportunidad puede hacerlo mejor. Bien. Déjeme mostrarle otro resultado interesante de este documento, así que hasta ahora solo comparé entrenar en sintético versus entrenar en real, pero el algoritmo de entrenamiento fue idéntico en ambos casos. Ahora vamos a cambiar la forma en que definimos pares positivos, así que sí, la forma de muestrear los positivos cambia y vamos a comparar con el clip, que es en el clip de la izquierda se define un par positivo para el aprendizaje contrastivo como una imagen y el título correspondiente que describe esa imagen y en este representante básico definimos un par positivo como dos imágenes que se sintetizan a partir de la misma entrada de texto para que la difusión estable tome el texto como al ingresar, genera una imagen. Puede generar varias imágenes que coincidan con el mismo texto y luego hacemos un aprendizaje contrastivo al respecto, así que en esta comparación encontramos este tipo de resultado interesante que pudimos obtener un gran impulso en la eficiencia de la muestra con respecto al clip. Paradigm Clip está entrenado con datos reales, texto real, pares de imágenes y este método de representación estable está entrenado con datos sintéticos de difusión estable en el eje X. Es esencialmente cuántas imágenes estamos muestreando bien.
¿Cuántos millones de subtítulos de texto diferentes damos como entrada a difusión estable y, en consecuencia, cuántos millones de pares de texto de imagen damos para recortar para que se imprima la misma cantidad de datos y el método de representación estable aprende más rápido? Entonces lo que hemos visto aquí es que los datos sintéticos pueden ser mejores que los reales. Datos por muestra para entrenar representaciones, pero lo que mucha gente nos señalará y nos ha preguntado está bien, pero la difusión estable en sí se entrenó en León, que tiene miles de millones de imágenes y en nuestros experimentos no entrenamos nuestra representación contrastiva en miles de millones de imágenes, por lo que si tengo un modelo general realmente bueno entrenado con 1 tonelada de datos, entonces las muestras por muestra son más valiosas, pero podríamos alguna vez llegar al punto en el que un modelo de un conjunto de datos X1 sea más efectivo que en realidad todo el conjunto de datos que entrenó ese modelo, por lo que un modelo de León que sea de difusión estable podría en realidad ser más efectivo que si entrenáramos directamente en León. ¿Está bien? Entonces esa es una pregunta abierta, hasta cierto punto. Creo que esto es una área emocionante a seguir y ver si eso que sabes podría suceder. Supongo que sucederá, pero ¿tenemos alguna evidencia de que puede suceder en escenarios más pequeños? Así que permítanme volver a nuestro artículo anterior y obtuvimos un resultado en el que en realidad entrenado no en podemos usar muestras de GAN grandes, usamos muestras de GAN de estilo para estilo nuevamente entrenado en autos y estilizado nuevamente entrenado en autos realmente aprende bien los autos, puede rotarlos, puede interpolar, es simplemente perfecto en autos o lo sabes muy bien y así hicimos el mismo experimento que mostré antes y ahora, si entreno con datos sintéticos con aumentos más simples, obtengo el mismo rendimiento que entrenando con datos reales con aumentos de sensores o tal vez un poco de impulso, pero si agrego el espacio latente, las transformaciones obtengo un gran impulso sobre eso, por lo que esto sugiere que si tengo un modelo generativo que es fotorrealista pero que realmente ha capturado bien la distribución de los datos, esas variables de control adicionales me permiten ahora aumentar el rendimiento aún más allá de los datos reales. Es un experimento a pequeña escala, es solo para una categoría, ya sabes, autos que aún no hemos visto en algo como la difusión estable o el León, pero creo que es un área emocionante para impulsar. Bueno, ahora voy a hablar sobre una forma más en que los modelos generativos pueden proporcionar mejores datos y la idea aquí no es solo crear mejores datos más grandes y mejores en ese sentido, no solo te dan perillas de control adicionales que te permiten manipular tus datos y hacer nuevos tipos de aprendizaje contrastivo, sino que también simplemente crean los datos más limpio y más fácil de trabajar si los usas correctamente y para ilustrar esto, voy a mostrar un proyecto sobre el uso de datos de NERF. Bueno, creo que probablemente sepamos en su mayoría qué son los NERFs, pero me gusta pensar en los más generativos. Modelo, toman múltiples imágenes diferentes y producen, ya sabes, muchas más imágenes, pero está bien, entonces tomas algunas, ya sabes, un conjunto finito de imágenes de entrada y obtienes este tipo de campo de luz completo y es como tomar nuevamente datos pequeños y hacerlos grandes. Los datos que tomas en un conjunto de imágenes obtienen una película con un campo de luz completo y puedes proyectarla en el mismo marco que el modelado de género. Hay variables latentes. ¿Cuáles son los controles de la cámara? ¿Hacia dónde mira la cámara? Y dependiendo de cómo especifiques dónde la cámara está mirando, generarás una imagen diferente, así que si manipulo esas variables posteriores, las visualizaré. Ya sabes cómo se vería este fork desde diferentes ángulos. Es casi lo mismo que con el gato. ¿Cómo se vería este gato bajo diferentes entradas de GAN latentes? Está bien,
Pero una cosa que quizás no aprecies de Nerfs es que no solo puedes mover la cámara, sino que también puedes cambiar las propiedades ópticas de la cámara, por lo que la forma en que Nerf representa la escena toma esta entrada en cada píxel que deseas renderizar. Tomas esta entrada como la dirección del fotón que deseas consultar o la dirección del rayo que deseas consultar y puedes modelar la cámara en esa capa de rayos con un modelo de perspectiva o puedes modelarlos con un modelo de cámara diferente. Como una cámara ortográfica y es difícil hacer una cámara ortográfica real, pero puedes hacerlo con Nervio, así que aquí tienes una imagen en perspectiva de dos tazas y aquí está la visualización ortográfica de Nerv de esas dos tazas, así que ¿por qué querrías hacerlo bien? Aplicaciones de robótica, las cámaras ortográficas son muy útiles. Bueno, aquí hay algunos artículos sobre esto. Esta es una imagen de Transporternet donde descubrieron que la representación con una cámara ortográfica y la simulación hicieron que fuera mucho más fácil para el robot razonar sobre las propiedades espaciales porque, por ejemplo, si desea razonar sobre la rotación con una cámara ortográfica que corresponde a la manipulación del espacio de píxeles, puede simplemente rotar la imagen, pero con una cámara de perspectiva no puede porque ocurren todas estas distorsiones. Las cámaras ortográficas simplifican mucho las cosas. Lograr cierta invariancia en la distancia de los objetos a la cámara y eso tiene buenos efectos en la eficiencia de la muestra para entrenar un algoritmo en una vista ortográfica. Bueno, básicamente juntamos estas dos cosas y tenemos un marco donde tenemos un robot. Primero creamos un Nerf de la mesa frente a él y luego, en lugar de usar solo su cámara normal para realizar un control basado en visión, reimagina la escena como si tuviera una cámara ortográfica y eso logra un mejor control y eso fue en este proyecto llamado Mira Mental Imagery for Robótica. Las posibilidades están bien, así que para mostrarles cómo se ve, aquí está el video lado a lado del robot usando su imagen mental, su modelo Nerf con una proyección en perspectiva o una proyección ortográfica para razonar sobre cómo se vería esta escena desde diferentes ángulos y observe que con la perspectiva es un poco difícil de ver, pero con la proyección en perspectiva, el rectángulo cambia de forma y se convierte en un trapezoide debido a la distorsión de la perspectiva, pero con la perspectiva ortográfica es un rectángulo rígido sin importar cómo lo gire y cuándo. La cámara se acerca cuando el robot se acerca con ortografía, nada cambia con la perspectiva, tienes que lograr escala y variación porque, para el algoritmo descendente, tendría que ser invariante a escala si quiere reconocer estos objetos. Está bien, así que usaríamos eso para un sistema de manipulación basado en importancia. No voy a entrar en detalles. El punto principal aquí es que un nervio convierte los datos normales de la cámara en un campo de luz completo que se puede representar en un mejor formato, en un formato más simple. Está bien. Así que voy a concluir ahora con solo algunos comentarios, por lo que la receta básica que hemos estado siguiendo en estos proyectos y muchos otros en los que estamos trabajando es el primer paso para su proceso de modelado. Ajustar un modelo generativo a sus datos. Bien, primero, tiene datos X, coloque un modelo generativo, generalmente alguien más hará esto por usted. Generalmente puede descargar un chat de difusión estable, cualquier modelo que haya sido previamente entrenado. Ahora encuentre una manera de muestrear mejores datos de ese modelo y aquí es donde aparece el modelo generativo. Es una oportunidad en la que podrías muestrear los peores o mejores datos y el trabajo es descubrir cómo muestrear mejores datos y luego simplemente usar esos nuevos datos para tu tarea y cualquier tarea que se base en datos que sabes que este marco debería permitirte realizar potencialmente mejor, para que sepas que todo nuestro material de aprendizaje automático se basa en datos, por lo que si puedes generar mejores datos,
Con suerte deberías mejorar el rendimiento. Bueno, creo que esto es más o menos cierto, pero potencialmente porque sabes que podrías salir mal. Por supuesto, existen algunas limitaciones interesantes. Debo señalar que, por supuesto, sus datos sintéticos son tan buenos como lo es su modelo. Si tiene un modelo malo, no es realista, no es diverso, está sesgado, alucina, entonces sí, los datos generados no tendrán la calidad suficiente. Estamos empezando a entrar en una fase, especialmente con los modelos de lenguaje, en la que simplemente estamos entrenando modelos y modelos y modelos, y algunos autores han señalado que eso puede llevar a una deriva y una especie de colapso y degradación del modo a medida que creamos esta torre de tarjetas. Pero eso es solo si su modelo empeora cada vez que lo entrena. Pero si el modelo mejora cada vez que lo entrena con sus propios resultados, entonces está en un régimen diferente. Los datos también son interesantes porque generalmente están vinculados a derechos de autor y propiedad y autoría y están todas estas preguntas sobre cómo encajar estas muestras generativas en ese mismo marco y tener procedencia a identificar. ¿Sabes de dónde vino realmente esa muestra en el mundo y quién es el propietario y quién tiene control sobre ella? Por lo que hay mucho de preguntas en ese momento. Otra objeción que podría tener es que al hacer esto ajustando un modelo generativo a sus datos primero está agregando esta parte costosa de su canalización y creo que eso es cierto si no tiene un modelo generativo la primera una vez que lo hagas, será costoso. Pero siento que en la mayoría de los dominios tendremos modelos generativos bastante buenos, por lo que no tendrás que hacerlo tú mismo, se basarán en estos, ya conoces, estos cimientos. Bien, entonces lo que me interesa en esta charla es tratar de mejorar la visión de los datos en el lado de los datos mejorando sus datos a través de modelos generativos y hablé sobre GANs y la difusión estable inerci, por supuesto, sobre una tierra del toda la charla. Trata sobre ChatGPT y el mismo tipo de historias están sucediendo allí también, así que hay muchos otros artículos que no tuvieron tiempo de cubrir. No podrán leer esa diapositiva, pero los pondré en línea y así que quería dar eso como referencia y terminaré agradeciendo a todos los autores de estos artículos y patrocinadores. Muchas gracias Philip por esta fantástica charla aquí con el micrófono. Si tienes alguna pregunta, voy a comenzar. Solo preguntaré tal vez uno o dos. ¿Cómo te aseguras de que los datos que estás generando sean realmente válidos o que todavía muestren el mismo gato o sí? Sí. Entonces, ¿cómo te aseguras de que los datos sean válidos? Creo que hay muchas respuestas, pero para la pregunta de cómo asegurarnos de que todavía muestre el mismo gato en nuestros proyectos, estamos entrenando representaciones que luego ajustarás con datos reales en tu tarea real, por lo que es una especie de TRS parte de la canalización. Tiene un modelo generativo que se ajusta a su fecha, su conjunto de datos, luego toma muestras de mejores datos de ese modelo, luego entrena una incrustación de propósito general y luego hará un sondeo lineal o un aprendizaje breve además de esa incrustación. Ahora otros autores. He intentado entrenar directamente su modelo Downstream final. Entrene su clasificador de imágenes con datos puramente sintéticos y han tenido mucho menos éxito, así que creo que al hacer esto al decir que nos estamos enfocando en el aprendizaje de representación, en realidad no tiene que hacerlo. Podría haber sido como si todas las etiquetas de clases se hubieran permutado, mezclado y poco realista y en realidad no es un problema. Como que cierto grado de alucinación no es un problema aquí ahora, podría hacerte saber que tienes, es limitado, pero sí, una charla maravillosa. Tengo una pregunta de aclaración rápida. Y luego otra pregunta, así que la aclaración es para el enfoque de datos plus plus del que estás hablando y el tiempo de inferencia.
¿Hay algún modelado latente en ese punto o simplemente tomas datos como si tu canal de inferencia fuera el mismo? Sí. Entonces, en algunos proyectos, simplemente usamos una tubería de inferencia fija sin hacer ninguna interacción similar con las variables latentes y en otros hemos tenido una interacción. Creo que ambos son interesantes. Estaba enfatizando aquí que se puede congelar ese predictor o alumno en el proceso posterior, y simplemente darle mejores datos porque creo que esa perspectiva desacopla muy bien las dos fases, pero también podrías integrarlas y tomar activaciones de variables intermedias y sí, hay muchas más cosas que podrías hacer también, y luego la pregunta es una de las últimas. Los puntos que usted hizo bien sobre los desafíos legales en torno a un tipo de resultado de algunos de estos modelos generativos es esto. Solo quiero decir que estamos tratando de pensar en la respuesta, pero es solo que las leyes no se han puesto al día y hasta que haya claridad. ¿Cuál es tu opinión? Sí, realmente no lo sé. Siento que es una pregunta más importante que puedo responder. No somos abogados, pero sí. Supongo que simplemente diría que creo que hacia aquí se dirigen las cosas y, por lo tanto, no es algo que podemos simplemente ignorarlo o decir bueno, lo prohibiremos por completo. Siento que sucederá de una forma u otra y tendremos que descubrir las normas y protocolos al respecto. Muchas gracias. Tenemos tiempo para uno más. Pregunta, ahí es donde habla la cuadrícula, así que anteriormente, cuando las personas usan datos generados, generalmente adopto alguna adaptación de dominio para superar los artefactos y los datos generados. ¿Hiciste algo específico para lidiar con los artefactos en los datos generados o simplemente encontraste una buena solución? ¿Suficiente modelo generativo? Sí, esa es una muy buena pregunta, así que también haríamos cosas así hace unos años. Está bien, la versión beta general tiene algunos artefactos, ahora vas a limpiarla y alinear las distribuciones. Creo que eso se está volviendo menos importante porque de qué tan buenos se han vuelto los modelos, por lo que hemos hecho menos de eso recientemente, pero también en respuesta a esa primera pregunta, no estamos entrenando directamente en eso, los resultados del modelo, el sistema final, estamos entrenando una representación que luego estaremos afinados y eso también puede hacer gran parte de esta corrección. Gracias, está bien, gracias Philip por tu charla y tu tiempo.